Vimos inicialmente cómo el poder de Dios fue capaz de alterar el ciclo normal de una mujer, hablando de Sara, permitiéndole dar a luz, y según la palabra, ¿verdad?, a sus 90 años. ¿Y quién lo obró? Pues el Señor, ¿verdad? Lo obró de la manera más admirable, y eso es precisamente, hermanos, lo que estamos buscando, que nuestra mente, ¿verdad?, se familiarice con ese poder de nuestro Dios, de manera que cualquiera sea la circunstancia o la situación, pues nosotros lleguemos a adquirir una certeza, una seguridad de que el poder de Dios va a estar presente cada vez que nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Esa es la intención. Vimos también el último miércoles que nos reuníamos, de la capacidad que el Señor tiene para hacer llover fuego y azufre. Yo creo que no hemos escuchado a través de la historia de Dios o persona alguna que tenga esa capacidad de hacer llover fuego, hacer llover azufre del cielo. Pero nosotros lo vimos, lo leemos en la palabra, y se dio pues cuando Dios trajo su juicio sobre dos ciudades como Sodoma y Gomorra. Pero luego lo vimos en Elías, cuando desafió a aquellos 450 profetas, dice, de Baal, y les hizo un reto, ¿verdad? Hagamos un altar y que el Dios, ¿verdad?, de cada uno venga en fuego y lo consuma. Y dice la palabra que el Dios de los profetas de Baal se sajaron y comenzaron, dice, frenéticamente, dice la palabra, a pedir que descendiera fuego, y nunca descendió tal fuego. Pero cuando Elías entró, ¿verdad?, y pidió al Señor, inmediatamente el fuego descendió. Entonces eso es una manera maravillosa de conocer a nuestro Dios, de entrar a ese conocimiento y saber quizás sobre todo frente a quién estamos, porque de repente se vuelve tan familiar la palabra Dios, que se nos olvida frente a quién estamos. Y nuestro Dios es un ser maravilloso, hermano, exageradamente maravilloso y poderoso. Y por eso esta serie me da poder que nunca falta. Hoy vamos a ver poder de Dios que provee e imparte destino. Mire, este es otro aspecto importante, ¿verdad?, resaltar de nuestro Dios. Y estamos diciendo que eso, los hechos, ¿verdad?, que se dan, lo vuelven único. Y esa parte de único es que en su comparación, cuando nosotros comparamos, que de hecho no hay otros dioses, sino un solo Dios, ¿verdad?, que es creador del cielo y de la tierra. Pero cuando decimos único, implica que en su comparación mental, ¿verdad?, que cada uno podamos hacer, no vamos a encontrar otro igual en sus características. Entonces esa parte particular, única, en este caso, la vamos a descubrir en la manera en la que Dios se manifiesta. Y se manifiesta en la vida de las personas. Óigase bien, cuando encuentra un corazón abierto a la obediencia. Vamos a ver eso en el caso particular, ¿verdad? Cuando Dios encuentra un corazón abierto a la obediencia, entonces Dios no se limita, sino Él actúa de la manera más sorprendente y más poderosa. En el pasaje que vamos a estudiar en esta oportunidad, vamos a descubrir, óigase bien, que la ofrenda o adoración que marca significativamente el corazón de nuestro Dios, como para que Él se manifieste, ¿verdad?, se manifieste en este caso en provisión y destino. La pregunta sería, en el mundo evangélico, ¿verdad?, ¿qué es aquello
que marca significativamente el corazón de nuestro Dios, como para ver a nuestro Dios manifestarse a favor nuestro en provisión y destino. Entonces vamos a decir que la ofrenda o adoración que verdaderamente captura, ¿verdad?, la atención de nuestro Dios, pues se llama obediencia. La obediencia, eso marca significativamente el corazón de nuestro Dios. Y donde hay una persona obediente a su palabra, el Señor no tiene reservas. El Señor bendice la vida de aquel que se guarda en obediencia, que practica la obediencia y que ha hecho sobre todo de la obediencia, óigase bien, la adoración de todos los días. O sea, porque ya hemos dicho, o sea, la obediencia a lo mejor, ¿verdad?, en el ambiente normal no cueste. Pero ya cuando vamos a nuestros trabajos, ya cuando estamos en otros lugares, en la empresa o X lugar, ahí es donde cuesta. Y ahí es precisamente donde el Señor nos quiere adorando. Ahora, de repente nosotros la adoración la entendemos solo así, cantándole al Señor. Pero mire, la adoración mayor que nosotros podamos elevar, nosotros la entregamos cuando hacemos un acto de obediencia al Señor. Cuando nos apartamos, ¿verdad?, de la actitud de rebeldía y nos volvemos en obediencia, en ese momento hemos dado nuestra mejor ofrenda a nuestro Dios. Y ahí es donde Dios se manifiesta, repito, de la manera más sorprendente o de la manera más poderosa, como nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pregúntese usted, ¿verdad?, qué es aquello, cómo está el ambiente, qué es lo que está demandando el ambiente, porque el ambiente para mí que nos está empujando a una actitud específica es precisamente lo que estamos viviendo. Yo no sé qué está viviendo usted, pero para esa situación, si yo fuera médico espiritual, yo le diría: tomate, ¿verdad?, unas pastillas de obediencia y te vas a dar cuenta cómo Dios va a respaldar tu vida de la manera más poderosa y de la manera más inimaginable, como ni siquiera hayas pensado que Dios se puede manifestar en tu vida, ¿verdad? Entonces hay veces estamos ahí que no le... ¿Y qué hago frente a esta situación? Busca la obediencia, busca el enfoque de la obediencia y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a responder. Vamos a aprender en esta noche de Abraham. Seguimos en Génesis y vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 18. Y ahí, hermanos, vamos a descubrir aspectos importantes que tienen que ver con nuestra relación con el Señor y cómo Él se manifiesta. Dice en Génesis capítulo 22, versículo, repito, del 1 al 18. Vamos a leer. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios, mire, a Abraham. Quiero decirles que Dios no es un Dios ajeno a nuestra vida, sino cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y como Salvador, Dios va a comenzar un trato particular, un trato personal con cada uno de nosotros. Y Dios, ¿verdad?, repito, no siendo ajeno a nuestra vida, sino participando juntamente con nosotros en nuestra vida particular, viene Dios y Él quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y para saber qué hay en nuestro corazón, nos prueba. Y nos prueba de diferente forma o de diferente manera. Entonces dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué representaba su hijo? Todos lo recordamos que cuánto tiempo, ¿verdad? Y toda la situación que pasó hasta ver el milagro de su hijo Isaac. Dice que Abraham tenía ya 100 años, Sara tenía 90. Y todo ese periodo había sido un periodo de espera. Entonces ellos lo anhelaban, ellos lo deseaban, era la más grande experiencia que ellos hayan podido tener en su vida, ¿verdad? Así física, tener ese hijo tan anhelado. Pero de repente Dios se lo estaba pidiendo, estaba diciendo que se lo entregara, que se lo sacrificara. Dice, entonces toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire cómo es, cómo relata la escritura. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes, a Dios. Entonces quiero decirles una cosa importante. Toda nuestra acción, nuestras acciones de obediencia, lo que reflejan, según este pasaje, es nuestro temor a Dios. Entonces, una pregunta podría surgir: ¿y cómo es que podemos llegar a conocer que una persona teme a Dios? Porque lo dice. No. Una persona teme a Dios porque le obedece. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en obediencia, lo que estamos reflejando es un mayor temor de Dios en nuestra vida. Tememos a Dios. Y como le tememos a Dios, ¿verdad? Pero no un temor de miedo, sino de respeto, entonces dice que optamos por su obediencia. Por eso la obediencia es importante. Por cuanto dice: no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Verdad que descanso vino sobre Abraham? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: mire qué cosas. Después que ocurrió ese momento, ¿verdad?, muy grandioso delante de nuestro Dios. Porque déjeme decirle que el Señor se alegra y se complace de toda vida, o sea que en su diario vivir opta por la obediencia. E inmediatamente en el caso de Abraham, descubrió, ¿verdad?, que Abraham pues se dispuso a hacer lo que le pidió, que le entregara a su hijo. Inmediatamente descubrió, dice que le proveyó a un carnero, pero no solamente le proveyó a ese carnero, sino que también, mire, Dios le dio un regalo también maravilloso, y es que lo confirmó en el llamado o en el destino que Abraham en este caso tenía delante del Señor. Quiero decirle también eso. Hay veces nosotros, hoy en el mundo cristiano, Dios tiene un propósito para mí, pero mucha gente no entendemos ese propósito o no lo descubrimos, no logramos caminar sobre él. ¿Por qué? Porque ese propósito lo vamos consiguiendo cada vez que vamos obedeciendo a nuestro Dios. No podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, en medio de un ambiente pecaminoso para nosotros mismos. Eso no concuerda. Por eso no logramos llegar hacia donde queremos. Yo creo, hermano, que todos, óigase bien, tenemos un plan maravilloso de parte de nuestro Señor. De diversa forma, de diversa manera. A lo mejor no dentro de una iglesia, ¿verdad?, guiando, no, a lo mejor de otras formas, a través de ministerios grandes que Dios levanta. Pero ¿cuándo es que se comienza a aclarar la vista en torno al propósito que Dios tiene en nuestra vida? Y la respuesta es cuando obedecemos al Señor. Cada vez que le vamos obedeciendo, es como que vamos quitando, hermanos, la tiniebla. Vamos, ¿verdad?, con un borrador, quitando todo lo que no deja vernos con claridad. Y la obediencia nos hace ver el plan de nuestro Dios, pero de una manera clara, de una manera fabulosa. Y yo creo que Dios tiene planes maravillosos, pero nosotros los interrumpimos. Pero ¿y con qué se interrumpe? ¿Con qué interrumpimos los planes de Dios? Bueno, con eso, con el ambiente no de obediencia, sino de rebeldía de alguna manera que estamos viviendo. Por eso es importante, y por eso decía, si algo marca el corazón de nuestro Dios, hermano, yo sé que la adoración que elevamos acá es necesaria, pero yo he visto gente aquí, hermano, cantar y fraguar las mayores traiciones. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Yo creo que la mejor actitud de adoración a nuestro Dios es la de nuestro corazón. Y es cuando logramos, fíjese bien, doblegar todas aquellas áreas duras, difíciles que tenemos delante de nuestro Dios, que no nos gusta, no quisiéramos soltarla. Parecía que de alguna manera en la prueba, ¿verdad?, que levantó el Señor respecto a Abraham, quizás o más bien Abraham tuvo la tentación, no, dice, de manera segura, a entregar a su único hijo. Entonces dice, y dijo: por mí mismo. Y mire qué cosa más lindísima. ¿Y en qué momento ocurre? Ocurre inmediatamente a su obediencia. Y dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Claro, no hay nadie que lo pueda juzgar a él, ¿verdad? No hay nadie más. Por mí mismo he jurado.
que por cuanto has hecho esto, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ofrecer, renunciar a su hijo, renunciar a aquello que tanto amaba, que tanto deseaba. Dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y mire, ahí está como el secreto, ¿verdad? O sea, más grande. De cierto te bendeciré. Cada vez que hay un acto de adoración, para mí viene, o sea, ¿qué es lo que viene después de la obediencia? Perdón. Cada vez que tenemos un acto de obediencia, para mí es como que se levantara una vez, por cuanto hiciste, ¿verdad? Lo que hiciste, por cuanto renunciaste a tu rebeldía, por cuanto me entregaste aquello que más, ¿verdad? O sea, amabas, con tal de hacer mi voluntad. Yo oigo estas palabras: de cierto te bendeciré y multiplicaré. Mire, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todo un destino, no solamente para él, no solamente para él, sino, dice, para todos los que saldrían, para toda, dice, tu descendencia, para toda tu descendencia. Mire, cuando nosotros obedecemos, quiero decirles que no solamente obedecemos para nuestro bien, obedecemos para bendición de nuestra casa, de nuestros hijos. Fíjese, ellos también van a ser bendecidos a raíz de nuestra actitud. Ellos van a ver el bien de Dios. Ellos van a nacer, o sea, en otro ambiente, a lo mejor distinto, diferente. Yo recuerdo que mi recuerdo, así es. O sea, cuando mi mamá me tuvo, pues de hecho ya lo he contado, yo fui fruto de una aventura. Entonces mi abuelo pues le dio donde vivir a mi mamá, porque no teníamos. Y mi mamá, estábamos en un cuartito ahí en la casa de mi abuelo, pero no teníamos mayor cosa. O sea, yo no recuerdo haber tenido muchas cosas, sino mi mamá tenía su camita, la cama, ¿verdad?, donde dormíamos ambos. Estaba una mesa. Creo que ya tenía una máquina de coser, porque mi mamá me crió con eso, cosiendo. Y no teníamos mayor cosa, ¿verdad? Pero yo digo, entonces yo me crié de esa forma, de esa manera, con limitaciones, con muchas limitaciones. Pero yo digo, yo le doy gracias al Señor, porque mis hijos no se han creado de esa forma. No les hemos dado lujos, no les hemos dado, sino lo necesario. Lo necesario. Más sin embargo, o sea, las circunstancias cambian, las circunstancias son distintas, las circunstancias son diferentes. Pero lo que quiero, o sea, decirles es que nosotros, en el caso del padre y la madre, somos responsables, óigase bien, por la bendición que se va a sostener dentro de la casa, dentro de la familia. Usted y yo somos responsables de lo que va a suceder con nuestros hijos. Nosotros somos responsables de lo que ellos van a vivir. Por eso, o sea, es importante captar y entender que necesitamos, en este caso, como padres, hacer un esfuerzo, un sacrificio, mantenernos sobre todo fieles a nuestro Dios.
Yo espero, ¿verdad?, en el Señor, de que nadie de acá un día variemos nuestra decisión y nos vayamos a otra cosa distinta. Si no, mantengamos, ¿verdad?, nuestra vida delante de la presencia de Dios todos los días. ¿Y qué está haciendo usted? Dejando una herencia a sus hijos, una buena herencia. Y esa herencia le ayudará, porque sabe cómo es esa herencia, tal como lo dice el Señor en su palabra. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré, dice, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso era para Abraham. Pero nosotros, hermanos, entramos dentro de esa colada de bendición. Y dice el último versículo: en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces la palabra clave en el caso para mí es esa expresión: por cuanto obedeciste. Por cuanto obedeciste. Esa es, por cuanto obedeciste, viene la provisión y viene la bendición para tu casa, viene la bendición para tus hijos. Fíjese. Entonces es la parte que necesitamos. Entonces dice el versículo 16, y volvemos, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Entonces lo que yo encuentro es que en donde hay un corazón obediente al Señor, hay una vida destinada para conocer la gracia y el poder del Señor. Donde hay una persona, mire, obedeciendo, ahí la gracia de Dios va a estar presente. Y si la gracia de Dios está presente, el poder de Dios va a estar presente. De la manera, repito, como nosotros ni siquiera nos imaginemos. En este caso, pues en el caso de Abraham, lo que el Señor le permitió fue, primero le dio provisión. Le dijo: no, ya no más, ¿verdad? No, está bien, ¿verdad? Ya sé que había decidido sacrificar a tu hijo. Entonces no lo hagas, aquí está un carnero para que lo sacrifiques. Pero oye bien, y ese punto de afirmación, hermano, es una manifestación del poder de Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestra vida. Dios está interesado, pero de la manera más sorprendente. ¿Qué hizo el poder de Dios en este caso con Abraham? Hermano, darle un destino pero maravilloso hasta el día de hoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue toda la simiente a través de la cual se manifestó el Hijo de Dios. Entonces, eso para mí es maravilloso. No solamente se va a manifestar para que veamos que algunas cosas, no, yo tengo un plan maravilloso para tu vida. Yo tengo un destino maravilloso para tu vida. Yo te voy a seguir la pista, como dicen, ¿verdad? Hasta que juntos veamos cosas maravillosas. Entonces el gozo más grande de nuestro Dios, óigase bien, cuando entramos al ambiente evangélico, captemos y entendamos cuál es el gozo más grande de nuestro Dios. ¿Cuál es el gozo más grande de nuestro Dios? ¿Cuál es el gozo más grande de nuestro Dios? El gozo más grande de nuestro Dios es nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Mire, el Señor Jesucristo, de hecho, pues entendió, ¿verdad?, tal verdad. Él lo sabía. Y cuando Juan el Bautista se lanzó a llamar a los judíos al bautismo para arrepentimiento, cuenta el testimonio bíblico que Juan el Bautista, ¿verdad?, se le paró así un poco serio cuando lo vio caminar, porque lo iba a bautizar, y le dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo una palabra, pero muy linda. El Señor dijo: porque es necesario que cumplamos toda justicia. Mire,
A su obediencia le llamó justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Mi obediencia me va a llevar a la justicia de Dios. Me va a hacer entrar a la justicia divina. Entonces dice San Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces cuando obedecemos, lo que hacemos es practicar la justicia de Dios, practicar la justicia divina. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Mire, otra referencia a alguien que inmediatamente después de su obediencia viene la manifestación del Señor. Dice: y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora yo pregunto: ¿estaba cantando? No estaba cantando. ¿Estaba danzando? No estaba danzando. Estaba obedeciendo. Y dice que cuando obedeció, ¿verdad?, y fue sumergido por obediencia, dice: y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Dice: en él, miren, en él tengo complacencia. Amén. Por eso yo digo, no es cuando cantamos, no es cuando danzamos la marca de lo que Dios recibe, es cuando obedecemos. Esa es mi marca. Ahí estoy. Dice: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. En él me tengo mi complacencia. Entonces, en obediencia. Entonces, cada vez que hay un acto de obediencia, hay desencadenado el poder del Señor, proveyendo, confirmando nuestro llamado y afirmándonos sobre todo en nuestro destino. Mire, cuando obedecemos al Señor, sujetándonos a su palabra, lo que hacemos es cumplir toda justicia, tal como Dios lo ha planeado. Eso hacemos, que se cumpla, que se haga la voluntad de Dios. Las acciones más justas que somos capaces de obrar en la vida son aquellas que hacemos en obediencia a la palabra del Señor. Fíjese usted, quiere ser usted justo, pero ¿cómo puedo ser justo? Obre de acuerdo a la palabra, ahí hay justicia, para que se cumpla toda justicia. Porque a veces se pone: ¿y cómo hago acá para ser justo? Obre la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay justicia. Obedecer al Señor en su palabra es obrar de manera justa. Justa, ahí hay justicia. Cuando a Abraham, mire, le fue mostrado, le fue anunciado por Jehová Dios que tendría hijo aún en su vejez, dice la palabra que Abraham creyó a Dios. Y mire la expresión: y le fue contado por justicia. Cuando obramos obedientemente, obramos la justicia de Dios. Y como obramos la justicia de Dios, entonces viene el Señor y bendice, hermano, nuestra vida. Por eso decimos: mire, vale la pena vivir en el Señor. Vale la pena mantenernos firmes, ¿verdad? Que hay imperfección, pero no nos quedamos, hermanos, ¿verdad? Todos vivimos luchando a lo mejor por soltarnos, por renunciar a diferentes cosas, y de repente lo hacemos y logramos. Pero no nos quedemos. Nuestro llamado al Señor, hermanos, es a permanecer fieles a Él durante toda nuestra vida. E igual, hermano, tiene que ser en nuestros hijos.
Nuestros hijos nosotros tenemos que ver el maravilloso, el privilegio de verles recibir al Señor. Y aparte de verles recibir al Señor, debemos también nosotros de gozarnos, fíjese, con el hecho, o sea, de verlos a ellos perseverar en Cristo. Perseverar en el Señor. Yo creo que ninguna madre, ningún padre se sentiría, claro, cristianos, ¿verdad?, comprometidos con el Señor, se sentirían cómodos oyendo que sus hijos no caminan en la verdad, oyendo que sus hijos se han retirado de la iglesia, donde quiera que vivan. Sería, hermanos, un hecho que nos lleve a una intercesión constante hasta que se conviertan, hasta que se conviertan, ¿verdad? El Señor, a lo mejor algunos pues lo veamos, otros no veamos. Y sucede, ¿verdad?, que después que fallecen sus padres, ¡pum!, se convierten los hijos. Pero decirles una y otra vez, hay poder de Dios derramándose a diario, hermano, a diario, por todos lados. Nuestro Dios es maravilloso, pero sobre todo se acentúa en la vida de aquellos, óigase bien, que se sostienen obedeciendo al Señor. Ahí hay milagros pasando. Ahí hay, hermanos, hechos maravillosos manifestándose, pero de una manera